Hoy 30 de abril leemos en el Santoral de la Iglesia Católica el nombre de un santo italiano dedicado a las obras de caridad, a las obras de misericordia. Por eso también se lo conoce a este hombre, por haber consagrado su vida a las obras de caridad, de misericordia. Se llama José Benito Cottolengo. Nació en 1786 en el norte de Italia, en un pueblo cercano a la ciudad de Turín, en la región del Piemonte. Su padre era comerciante de lanas, su madre ama de casa, una mujer muy cristiana, muy católica, muy piadosa, que supo transmitir la fe a los hijos. José Benito era el primero de los 12 hermanos. Decidió consagrarse a Dios en el sacerdocio. No le fue fácil estudiar para ordenarse sacerdote, porque en aquella época estaba muy fuerte en esa región, al igual que en Francia, todo el espíritu revolucionario francés, el espíritu de la Revolución Francesa, un espíritu profundamente anticatólico. Con lo cual, en ese ambiente tan hostil en relación con la fe, en ese ambiente anticatólico propio de la Revolución Francesa, no era fácil ir al seminario, estudiar en el seminario. Por eso la formación sacerdotal la hizo un poco a escondidas, de manera clandestina. Se ordenó sacerdote, además hizo también el doctorado, profundizó en los estudios eclesiásticos y al poco tiempo sintió interiormente un llamado de Dios a dedicarse sobre todo a la práctica de la misericordia en relación con las personas más pobres, más necesitadas. Hubo un hecho, en realidad, que le marcó la vida, un hecho que marca un antes y un después en su vida sacerdotal, en su vida apostólica. Resulta que una vez él estaba en su parroquia, ya era párroco, y una mujer de bajos recursos que se dirigía a Francia, era francesa, fue a tocar la puerta de la iglesia. Estaba muy mal, gravemente enferma, tenía 3 hijos, su marido, estaba cursando un embarazo de 6 meses y estaba muy grave. Entonces lo que hizo el padre José Benito Cottolengo fue llevarla a un hospital cercano. Para sorpresa de él, no quisieron atenderla a esta mujer. Y aducían cuestiones burocráticas, porque era extranjera. Además, tampoco querían atenderla porque era de bajos recursos, no podía costearse una atención o una operación. La llevó a otro lugar y lo mismo, no la atendieron y esta mujer murió en los brazos del padre Cottolengo. Desde ese momento dijo: esto no puede ocurrir más. Y él mismo alquiló un lugar, una casa, y con algunas personas que lo ayudaron, algunos médicos, farmacéuticos, una señora que aportaba también su dinero,
una mujer pudiente para empezar esta obra, inició un hospital. Hospital que en 3 años llegó a tener más de 200 pacientes. Para una obra chiquitita no era poca cosa. Después se lo cerraron a ese lugar porque en 1831 se desató la peste del cólera y las autoridades civiles decían que ese lugar, fundado por el padre Cotolengo, podía ser un foco de infección, con lo cual le cerraron el lugar. Pero poco después abrió otro lugar, una nueva fundación, la fundación de los hermanos de José Cotolengo. La primera fundación se llamó Las Damas de la Caridad. Esta segunda, los hermanos de José Benito Cotolengo. Y esta casa, esta segunda casa, que fue creciendo mucho y que llegó a tener unos 10.000 pacientes en Turín, en la ciudad de Turín, se llamó la Pequeña Casa de la Divina Providencia. Y también esta obra fundada por Cotolengo, las pequeñas casas de la Divina Providencia, así le llamaban. Esta obra se extendió por todo el mundo. En muchos lugares del mundo se fundaron estas casas, estos albergues, estos orfanatos, hospitales. Después atendían no solamente enfermos, sino atendían huérfanos, personas que necesitaran cualquier tipo de ayuda, física, espiritual, mental, material. Los cotonengos también albergaban, y albergan hasta el día de hoy también, personas con grandes discapacidades físicas y mentales. A veces pasaba que faltaban los recursos para atender a tanta gente, porque este hombre a nadie decía que no. Con lo cual se le llenaba cada vez más esa casa, pequeña casa de la Divina Providencia. Faltaban recursos a veces, los remedios, los alimentos. Pero él nunca desesperaba, confiaba mucho en la Divina Providencia. Él decía que si eso era obra de Dios, Dios iba a sostener esa obra, pero al mismo tiempo le pedía a Dios, rezaba con insistencia. Y Dios sostenía la obra, y cuando tenían, por decirlo así, el agua que les llegaba al cuello, aparecía la ayuda, aparecía la donación, aparecía lo que esperaban. Y eso por esa confianza enorme del santo en la Divina Providencia, que nunca abandona a los hijos y que siempre nos da lo necesario para poder vivir, para poder trabajar, para poder hacer nuestro apostolado. Era consciente José Benito Cotolengo que si uno reza y si uno quiere ser santo y busca la unión con Dios, Dios al mismo tiempo te bendice dándote lo necesario para que puedas santificarte, ser feliz, ayudar a los demás.
Lo dice Jesús, ¿no? Busquen el reino de los cielos, o sea, la unión con Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Este hombre buscaba ser santo, buscaba la unión con Dios, buscaba cumplir su voluntad, y por eso luego venía el resto. Es decir, la añadidura, aquello que él necesitaba para su obra, para sus casas, para sus enfermos, para su personal, etc. Murió un día como hoy, 30 de abril del año 1842. Un día como hoy hizo su entrada a la vida eterna, al cielo. Un día como hoy nació para la eternidad. José Benito Cotolengo. Pidámosle entonces a Dios, por intermedio de este gran sacerdote, hombre de la caridad, que además inspiró a otros también, por ejemplo, al santo San Luis Orione, a hacer obras de caridad. Pidamos al Señor, también nosotros podamos tener esa caridad, tener esa misericordia, esa sensibilidad frente a las necesidades físicas, espirituales, materiales de nuestro prójimo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. José Benito Cotolengo ruega por nosotros.